Bienvenidos. Vamos a trabajar ahora con lo que es la explicación del tema de las resistencias, ya sea fijas o variables, y también la introducción al tema del código de colores. Como ya saben, el mismo libro de referencia de texto que hemos utilizado, el que ya está ahí anotado, para que por favor también lo puedan consultar y sus conocimientos puedan resultar ampliados con la información del libro de texto. Resistores fijos. Cuando vamos a hablar sobre un resistor fijo, recuerden que va a ser ese componente, ese elemento electrónico que nos está ayudando a hacer una limitación de corriente. Es un componente de los básicos en la electrónica y generalmente se inicia el análisis de circuitos electrónicos a partir de las resistencias. Pero para que no se constituya solo en algo meramente teórico, es necesario pasar a la práctica. Y para hacerlo así, hay que conocer cómo funciona ese componente. Por ejemplo, a grandes rasgos aquí lo tenemos con una vista de un corte interno de cómo estaría una resistencia constituida. Y vamos a ver que en los extremos están los dos alambres o terminales que son conductores para enlazarlo con las distintas partes de un circuito. A su interior está un aglomerado de composición de carbono y otros elementos que permiten variar las mediciones que haya con una resistencia. Son fijas. A eso se refiere que la composición interna que hay aquí va a hacer que en condiciones ideales el valor de este resistor sea prácticamente siempre el mismo. Tendrá sus bandas de colores que vamos a ver más adelante, que son lo que nos permiten saber el valor de esa resistencia. Ahora, hay distintos tamaños, desde un octavo de watt, 2 watts, 5, 10 watts y más. Básicamente, ¿en qué influye el tamaño? Noten que es el mismo valor para cada una de las resistencias, pero la potencia está relacionada con ese principio de la conservación de la energía, porque podría ser que a través, por ejemplo, de esta resistencia de un octavo de watt esté fluyendo una corriente elevada. Y al ser un elemento pequeño, esa corriente elevada va a tener su consecuente pérdida por disipación de calor. Ese calor, al estar transitando por esta resistencia, va a hacer que se reviente, que explote, que deje de funcionar. Sin embargo, en una resistencia de mayor potencia, esos efectos de pérdida por calor quizás sean posiblemente más atenuables que en una resistencia pequeña. Es por eso que nuestros cálculos a futuro para diseño de circuitos electrónicos no solo van a involucrar el valor en ohmios, el valor resistivo del componente, sino también la potencia. En cuanto a las resistencias, hay resistencias variables, que básicamente es ese elemento que varía su resistencia girando un cuadrante, una perilla, un tornillo, lo que sea apropiado, girar este elemento para tener una variación de la resistencia entre sus terminales. Podría ser que por definición a veces pueda resultar un tanto confuso los nombres, a veces dependiendo la región o nuestra formación académica, puede ser que escuchemos que se les habla como reostato, potenciómetro, resistencia variable. Sin embargo, para estos efectos prácticos de la introducción a nuestros conceptos, no hay problema cómo nos vayamos a referir a él. A nivel de simbología, si solo es esta resistencia variable, se le va a soler llamar reostato, y si tiene los tres terminales, va a ser un potenciómetro. Pero fijémonos un poquito en lo que sería su constitución interna. Trae un aro que internamente es ese material resistivo que en función de la forma como esté girando esta perilla, va a tener un valor entre el punto común, el terminal, B, que es el punto central, y alguno de los dos laterales. Por eso es que hay aspectos importantes, no solo para darnos cuenta si un potenciómetro está bueno, sino que como técnicos o manejadores de los conocimientos electrónicos tenemos no solo que identificarlo visualmente, sino saber cómo medirlo. Por ejemplo, en este que está aquí, si utilizamos nuestro instrumento de medición, el ohmímetro por ejemplo, y ubicamos las terminales del dispositivo en los puntos A y C, nos va a dar el valor total en ohmios de ese potenciómetro. Aunque movamos la perilla para izquierda o derecha, el valor va a ser constante. Suponiendo, por ejemplo, que este potenciómetro sea de 1 mega, si ubico las terminales de mi instrumento de medición entre A y C, él debería estar dando ese valor. Sin embargo, si se realiza la medición desde un punto intermedio, el punto terminal, el medio, en este caso el punto B, hacia cualquiera de los otros dos terminales, la medición varía. Y si por ejemplo ubicamos el terminal entre solo el punto B y el A y empezamos a mover la perilla de este potenciómetro, vamos a ver cómo varía esta medición.
Eso sí, no deben ser cambios abruptos. Por ejemplo, si lo estamos midiendo y vamos moviendo la perilla lentamente y de un pronto a otro el cambio es abrupto, atentos, porque podría ser que ese componente ahorita esté sufriendo algún daño. Esta pequeña ecuación nos representa ese valor, que el valor total del potenciómetro es igual al valor de la suma del punto intermedio hacia los otros dos extremos. Es importante entonces el código de colores, porque si nos fijamos en las resistencias vienen con pequeñas banditas de colores. ¿Qué representa eso? En términos sencillos, podemos tener una resistencia, por ejemplo, comúnmente de 4 bandas, aunque también hay de 5 y hay otras mediciones de precisión también. Nos vamos a enfocar en este caso en tal vez solo las de 4 y 5 bandas. Siempre se van a leer del extremo que está más próximo a las bandas. Noten que, por ejemplo, aquí la primera banda está más cerca de este extremo. De esta última banda acá transcurre más espacio. Entonces, para poder leer una banda nos vamos a ubicar en la que está más cerca a un extremo. Entonces, a partir de ahí se lee de izquierda a derecha. Las primeras dos bandas representan los dígitos que vamos a tener en la resistencia. La tercera banda va a ser el multiplicador que vamos a tener, que es de potencia 10. Si es una resistencia a 4 bandas, la tolerancia del fabricante. Y si tuviera una quinta banda, es un factor de confiabilidad. Es más relacionada al uso extenuante que se le pueda dar al componente. Esta es una tabla básica. Es una norma. Por ejemplo, de las bandas 1 a la 3, estos son el orden de los colores. Es invariable. Siempre es este orden de colores. Con una simple excepción, que en la primera banda el 0 no es válido. Para la segunda y tercera el 0 sí es válido. Y luego tenemos cuáles son las tolerancias, si hay oro, plata. Obviamente hay más. Esta es una tabla reducida para efectos didácticos que se puede hacer más fácil comprender. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, queremos ubicar el intervalo en que tiene que estar este resistor para saber la tolerancia del fabricante. Entonces el ejemplo nos plantea que vamos a tener una resistencia de gris, rojo, negro, dorado, café. Gris, rojo, negro, dorado y café. De acuerdo a la tabla anterior, si nos devolvemos, el gris corresponde a un 8, el rojo a un 2 y el negro en la tercera banda a 0. Entonces, con estos tres primeros dígitos vamos a tener que es una resistencia de 82. No le puedo agregar ningún 0 porque la tercera banda es negro. Ahora, en la cuarta banda tenemos oro. Es una resistencia al 5%. Y esta es ese factor de confiabilidad en el intervalo que estábamos viendo. Entonces, a razón de comprarla, esta es una resistencia de 82 ohmios con más o menos 5%. Ese más menos 5% indica que estos 82 ohmios pueden subir en su valor solo un 5% o de 82 ohmios para abajo solo 5%. Más allá de eso implicaría que el componente está malo. Un ejemplo más. Tenemos una resistencia como la plantea el ejercicio de naranja, blanco, dorado. Naranja, blanco, dorado, plateado. Es una solo de 4 bandas. El naranja corresponde a un valor de 3, el blanco a un 9. Entonces tenemos los primeros dos números, un 3 y un 9. El dorado es por 0.1. Si se ubica en la calculadora una expresión en base 10 elevado a la 0.1, nos va a hacer correr la coma a un lugar. Entonces, en este caso, es una resistencia de 3.9 ohmios. Y el dorado implica que tiene una tolerancia de más o menos 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra resistencia podría estar entre 3.51 ohmios o 4.29. Más allá de esos valores nos haría sospechar que el componente ya está comprometido. Entonces realmente la aplicación del código de colores no es tan complicada. Por ejemplo, aquí solo unos casos gráficos. Una resistencia de café, negro, rojo. Café 1, negro 0. Tenemos un 10. Hay que agregarle algo más. Entonces, si nos fijamos acá en el multiplicador café, negro, rojo, ¿cuánto creen que vaya a ser el valor de esa resistencia? 10 ohmios. Serán 100 ohmios. Bueno, ¿qué pasa si a este 10 le agregamos estos dos ceros? Sería una resistencia de 1 kilo ohmio, más o menos 5%. ¿O qué hay de esta otra? Podríamos tener una resistencia de 2200 ohmios, que sería lo mismo que decir 2.2K. ¿O qué hay esta otra que tenemos aquí? Al tener en su banda la naranja,
que es por 10 a la 3, es lo mismo que un kilo ohmio. 47 kilo ohmios. ¿Será cierto? Bueno, ¿qué les parece si lo pueden comprobar con la tabla? Realmente esto no tiene la mayor ciencia. Eso sí, una recomendación a nivel práctico, siempre es útil no confiarnos en solo el valor de la resistencia que estamos viendo en las bandas, sino poder comprobarlo con nuestro instrumento de medición. Ahora, ocurre que a nivel comercial no necesariamente nos van a vender el valor exacto que ocupamos. Generalmente los fabricantes o los almacenes de donde conseguimos nuestros componentes manejan ciertos valores comercialmente disponibles. Ahí es donde entonces nos toca a nosotros jugar con una combinación, ya sea serie, paralela o mixta, para en muchas ocasiones llegar al valor resistivo que queremos. Muy bien, espero que esta información, aunque breve, les haya servido como una introducción para el tema de las resistencias. Hasta pronto.